Viajeros Poblanos quiere tomarte de la mano y llevarte a viajar por todo el mundo a través de la imaginación. Y es que hoy hablaremos sobre una de las tragedias más grandes que ha azotado a nuestro país. Hablamos de aquel fatídico 19 de septiembre en que la capital de nuestro país conmemoraba el terremoto de 1985 y entonces otro sismo, ahora de 7.1 grados, cimbró la ciudad, reviviendo la tragedia y las historias de dolor y a su vez de solidaridad. La Ciudad de México y varios estados del país quedaron de nuevo convertidos en una estampa de destrucción, dolor, caos y desasosiego. Pero también llegó la solidaridad. Luego de que se registrara al mediodía un sismo de 7.1 grados con epicentro en el estado de Puebla. Informes preliminares de la prensa local y nacional informaron al concluir la jornada del 19 de septiembre 61 víctimas fatales, 42 en el estado de Morelos, 11 en Puebla y 8 en el estado de México. Desde ese día, el número de fallecimientos y desapariciones debidos al sismo fue en aumento, siendo la Ciudad de México, Morelos, Puebla, Guerrero, el Estado de México y Oaxaca las entidades donde se registraran el mayor número de decesos. La cifra final de personas fallecidas proporcionada por las autoridades al día 22 de septiembre ascendió entonces a 291 personas, una en Oaxaca, 6 en Guerrero, 15 en el Estado de México, 46 en el Estado de Puebla, 75 en Morelos y 225 en la Ciudad de México. La capital de la República volvió a resultar herida por un movimiento que trajo de nuevo las imágenes vistas en 1985, cuando, exactamente 32 años atrás, también un 19 de septiembre, otro terremoto, pero aquel de magnitud 8.1, dejó marcados a los capitalinos con un movimiento de la tierra que se saldó con un número aún incierto de muertes, que se calculan en más de 3,000 personas. En el sismo de 2017, las cifras preliminares dan cuenta de más de 200 víctimas. En momentos en que los capitalinos se solidarizaban con los damnificados del sismo de 8.2 grados del 7 de septiembre, días antes, que dejó un centenar de fallecimientos y se ensañó con las empobrecidas zonas de Oaxaca y Chiapas, el terror llegó entonces al centro del país por debajo de la tierra. La estampa de hacía ya 32 años se repitió, pero esta vez con las imágenes de la destrucción llegaron casi de manera inmediata a través de los teléfonos móviles. Parecía una verdadera película de terror. El día comenzó con un simulacro que pronto se vio superado por la realidad. En la mañana, cientos de personas ensayaron una evacuación sísmica en el Paseo de la Reforma para conmemorar el terremoto de 1985. La mayoría sonreía, charlaba y bebían café. Nadie se imaginaba la desgracia que estaba por ocurrir. Era un día soleado y como una mala película de terror. 2 horas después, la alarma sísmica volvió a sonar, pero esta vez la cosa iba en serio. La tierra brincó, se sacudió con un sismo de 7.1 grados. En la tarde, ya nadie reía. Apenas se escuchaban las sirenas de las ambulancias y los trabajadores recogiendo escombros. De acuerdo a la crónica emitida por el periódico Expansión, el suelo se sacudió a las 13 horas con 14 minutos. En las calles aledañas a la Torre Mayor comenzaron a escucharse las sirenas y las personas gritando instrucciones. Algunos empleados del edificio que alberga la Comisión Federal de Electricidad, la CFE, en Río Lerma y Río Elba, querían regresar por sus pertenencias, pero los hombres de cascos movían entonces los brazos para repelerlos. No era momento para pensar en las cosas materiales, cuando era evidente el olor a gas que se percibía en las cercanías. Se sentía en el pecho una presión muy extraña. Todos sabíamos la desgracia que acababa de ocurrir y por nuestra mente no pasaba otra cosa más que nuestros hijos, nuestros padres, nuestros hermanos, nuestro país. En Río Lerma, junto al Paseo de la Reforma, se veían más daños a las estructuras, pedazos de cemento estrellados contra el suelo, macetas destrozadas y el olor del gas. La Diana Cazadora quedó amurallada por personas que a veces reían, a veces lloraban y a veces caminaban en círculos. Por favor, no prendan sus celulares, no hablen, no prendan encendedores, vayan por otra calle, alertaba uno de los policías a todos los transeúntes cerca de la estación de Metro Sevilla. Las ambulancias cruzaban a toda velocidad, abriendo las mareas de personas y autos. El siniestro se apoderó de la ciudad, particularmente de su zona centro, donde pululaban los ojos llorosos y los relatos de terror. Los escombros cayeron sobre los transeúntes, por eso hay sangre en las banquetas, decían.
¿Alguien ha visto a mi padre? La gente se regresó a su trabajo después del sismo, aunque les advertimos que seguían cayendo piedras. No entra la llamada, no encuentro a mi familia. Había caos. Como hacía ya entonces 32 años, la sociedad civil se desbordó por las calles con ayuda y con solidaridad. Mexicanas y mexicanos de todas las edades y orígenes unieron entonces sus fuerzas para retirar techos, paredes, ventanas, vidrios, muebles, elevadores que no soportaron el movimiento y aprisionaron a quienes debían proteger. A los más de 30 edificios colapsados llegaron también soldados, policías y bomberos que se unieron a los civiles, quienes se esforzaban al límite de sus capacidades para rescatar a sus vecinos. Los perros rescatistas iniciaron labores desde la tarde para contribuir con el milagro y encontrar entonces a las personas atrapadas en las decenas de inmuebles colapsados. Quienes no ayudaban en el retiro de los restos de cemento y varillas se acomedían a repartir botes, material médico, cubrebocas, agua, comida, botanas para quienes trabajaban entonces en los rescates. Otros abrían las puertas de sus casas y negocios para que la gente pasara al baño para recargar sus baterías de su celular. Quienes no ayudaban en el retiro de los restos de cemento y varillas se acomedían a repartir botes para las labores, así como material médico, cubrebocas, agua y alimentos para quienes trabajaban en los rescates. Otros abrían las puertas de sus casas y negocios para que la gente pasara al baño o para recargar las baterías de sus celulares. Pese a la magnitud de la tragedia, el optimismo nunca decayó. Se escuchaban los aplausos que animaban ante el hallazgo de habitantes con vida y ante proezas como el retiro de grandes bloques y de escaleras. Un puño arriba significaba silencio y se esparcía como una ola de manos para apagar todo el ruido alrededor y ubicar a los atrapados. Quienes podían, pedían auxilio a gritos, haciendo ruido con lo que tuvieran a la mano e incluso por su celular. La noche del 19 de septiembre cayó en la ciudad con mucho ruido. Helicópteros sobrevolaban zonas impactadas y sirenas de ambulancias, policías, bomberos y servicios de emergencia no dieron tregua. Se inundó de rostros desencajados. Los habitantes no quisieron regresar a sus casas y se instalaron en campamentos acompañados de víveres básicos y radios de pilas. La oscuridad también cayó en la ciudad, pues 4.5 millones de habitantes en el Valle de México y los estados vecinos se quedaron sin electricidad. Las tiendas y comercios cerca de las zonas afectadas habían cerrado por miedo a los saqueos. Pero, entrada la noche, muchos de los habitantes de esta ciudad seguían en las calles ayudando. Otros no se desapegaban de sus celulares intentando contactar a los últimos familiares con quienes no habían podido hablar durante la tarde. Esta vez, los teléfonos convencionales fallaron, pero los servicios como WhatsApp, Facebook, Messenger se volvieron aliados de la gente. Como en 1985, cada capitalino tiene una historia que contar del día que se conocerá entonces como el terremoto de 2017, para de ahora en adelante conmemorar el 19 de septiembre con una doble y trágica razón. Quienes no habíamos nacido en 1985 entendimos en carne propia de lo que nuestros padres y abuelos contaban. Vimos la tragedia de frente. Y porque vimos casas destruidas, caras desencajadas, gente ayudando sin pensar y metiendo las manos para desenterrar a los nuestros. Y además porque las noticias se consultaban a través de nuestros dispositivos para actualizar las cifras de muertos, de edificios, de desaparecidos. Pero sobre todo porque aquel día nos olvidamos de los colores, las religiones, los partidos políticos y las clases sociales. Nos enfocamos entonces a preguntarnos cómo estábamos y qué necesitábamos. Por eso y más, el fatídico 19 de septiembre de 2017 y de 1985 es hoy nuestra forma de tomarte de la mano y de llevarte a viajar por todo el mundo a través de la imaginación. Yo soy Israel Oliver y hemos llegado a nuestro destino, Viajeros Poblanos.